Saludos nuevamente, es un placer volver a estar con ustedes y les agradecemos por su presencia. Antes de comenzar, como ya es costumbre, les suplico que me acompañen en una oración al Señor de los cielos. Santísimo Señor y Padre que habitas en el cielo, gracias porque una vez más nos permites estar en este lugar con el propósito de estudiar tu palabra. Suplicamos que el Espíritu Santo tome a cargo esta reunión y que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, que ángeles santos estén en nuestro medio y que podamos realizar, darnos cuenta cuán importante en el tiempo en que vivimos, ya los días finales de la historia de esta tierra, estemos completamente consagrados a ti. Ayúdanos a cooperar con el Espíritu Santo en la purificación de nuestros caracteres, que podamos ser idóneos para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ustedes saben, hemos estado hablando, desarrollando, analizando el tipo de apostasía que surgió en los años 1928, 29, 30, en un movimiento que inicialmente se llamaba la Vara del Pastor y que después se organizaron como los Davidianos Adventistas del Séptimo Día. Los Davidianos, juntamente con su autor, el señor Víctor Haroff, creía en la purificación de la iglesia, pero el método que él creía que iba a ser utilizado es completamente opuesto a lo que dice las Sagradas Escrituras. En el caso de Víctor Haroff, él pensaba que la forma más lógica de purificar la iglesia era eliminando todos los pecadores en la iglesia. Por supuesto, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es, tal como lo dice Lucas, el capítulo 19, el versículo 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios no quiere que nadie se pierda. Por lo tanto, el Señor va a hacer todo lo que sea necesario, todos los esfuerzos necesarios. Evidencia más grande podemos tener que lo que sucedió en el Calvario, cuando el Hijo de Dios estuvo dispuesto a dar su vida por aquellos que estuvieran dispuestos a arrepentirse. El Señor no es rápido para destruir al pecador. Dicho sea de paso, es una obra extraña para Dios. Dios no quiere destruir al pecador. Cuando venga la destrucción para esta tierra, lo que quiere hacer el Señor no es destruir, el intento del Señor no es destruir a los pecadores. El intento del Señor es destruir el pecado. El problema es que muchos de los pecadores que disfrutan el pecado no quieren separarse de él. Por el contrario, se abrazan del pecado. Entonces, una vez que el Señor haga descender fuego del cielo para eliminar toda la contaminación que hay en esta tierra, el pecado, aquellos que están abrazados del pecado, que no quisieron separarse de él, lamentablemente serán destruidos, no porque Dios tenía en mente destruirlos, sino porque ellos no valoraron la salvación de sus almas. Así que este hombre cree en la purificación mediante la eliminación. Si no quieren aceptar el mensaje de la vara, el mensaje de los davidianos, entonces, pues quítenle la vida, mátenlos, elimínenlos, y así no tenemos que preocuparnos de ellos. ¿Cómo será protegida la iglesia cuando llegue el momento del tiempo de angustia cual nunca antes fue? El Ellen G. White dice,
si han de acontecer tales escenas, si han de caer tan tremendo juicio sobre un mundo culpable, ¿dónde estará el refugio del pueblo de Dios? ¿A qué hace referencia la sierva del Señor en esos versículos? Pues ella está haciendo referencia al capítulo 6, el sexto sello, comenzando con el versículo 12. Y ella dice, miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Noten ahora el versículo 14. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte, y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. El gran día de la ira de Dios a que se refiere la señora White son las 7 postreras plagas. Pero antes de las 7 postreras plagas, la iglesia va a tener una persecución como resultado de negarse a obedecer las leyes impuestas por el gobierno. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice claramente, acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo para Jehová, tu Dios, el sábado. Así que nosotros tenemos como principio obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que cuando llegue el momento, aquellos adventistas fieles que se nieguen a guardar el día impuesto por el gobierno, el domingo, serán perseguidos. Ella dice, si han de acontecer tales escenas, si han de caer tan tremendo juicio sobre un mundo culpable, ¿dónde estará el refugio del pueblo de Dios? ¿Cómo serán protegidos hasta que pase la indignación? No solamente la indignación de Dios, sino la indignación ¿de quién? De los hombres. Los hombres perseguirán al pueblo de Dios, tratando de obligarlos a que cumplan sus leyes. Dios, por el otro lado, permitirá el derramamiento de las plagas sobre un mundo que no estaba preparado para tal destrucción. Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades, pero además de los terremotos y tempestades que han de acompañar la indignación de los hombres y la indignación de Dios, también hay lucha política. ¿Dónde se firman las leyes que han de controlar el comportamiento de los seres humanos aquí en esta tierra? ¿En el Senado? ¿En el Congreso? Allí es donde los legisladores se reúnen para firmar las leyes. ¿Qué ley creen ustedes que afectaría más a los adventistas que ninguna otra? La ley dominical. Entonces, vean lo que dice la sierva del Señor. Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política representados como siendo retenidos por 4 ángeles. ¿En qué lugar de la Biblia aparece eso? ¿Qué lugar de la Biblia? En Apocalipsis. ¿En qué lugar del Apocalipsis? En el capítulo 7 del Apocalipsis aparece muy claro. Después de estas cosas vi a 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía al nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus
frentes. Ahí está muy claro que estos desastres naturales y la lucha política son parte de estos vientos descritos en Apocalipsis 7. Y estos están siendo detenidos ahora, se retienen, porque hay una razón y nosotros la vamos a ver en un minuto. Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política representados como siendo retenidos por 4 ángeles. Estos vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. ¿Quién está en control? ¿Quién controla todos los eventos de este mundo? Dios. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Dios no va a permitir que ningún desastre ni ninguna ley sea firmada hasta tanto su pueblo esté preparado para ello. Dios está deteniendo la ley dominical. Los ángeles de Dios son los que retienen los vientos de la tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Así que, ¿cuál es el propósito del sello? ¿Para qué es el sello? El sello, sin lugar a dudas, es para protegernos, es para protección. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo, o de aquel que es el único que puede dar vida, que puede colocar sobre la frente la señal o inscripción a aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad, la vida eterna. Ya les leí Apocalipsis 7, versículos 1 al 3, la descripción de esos sellos. ¿Por qué Dios no permite que sean soltados esos sellos? Testimonio 5, página 152 y eventos de los últimos días, dice con toda claridad: se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. ¿A qué se refiere la marca de la bestia? Pues la marca de la bestia se refiere al momento cuando hayan firmado la ley dominical. Y dice ella, hace poco esto estuvo a punto de ocurrir en California. Ellos tuvieron allá un problema en el 1882. Pero fue solo una amenaza de que soplarían los 4 vientos. Hasta el momento estos son retenidos por los 4 ángeles. ¿Por qué Dios está reteniendo los vientos? Y ella dice, porque no estamos enteramente listos. ¿Tiene la iglesia que prepararse? ¿Tiene la iglesia que cooperar con Dios para la purificación de nuestros caracteres? Claro que sí. Y hasta tanto nosotros no decidamos que vamos a cooperar con Dios, se le hace imposible a Dios. Él no puede obligar a nadie. La elección es nuestra. La Biblia dice bien claro que Dios no puede mentir. Así tampoco Dios puede llevar al cielo a un pecador que no se ha arrepentido. Así que es necesario que nosotros recibamos el sello de Dios para que seamos protegidos no solamente de las plagas, sino también del tiempo de angustia cual nunca antes fue. Este es el método divino de purificación, no como Jutev lo presenta, de que Dios va a enviar ángeles para que estén por 7 días consecutivos matando adventistas del 7º día que no aceptaron las doctrinas de la vara del pastor. El método que el Señor va a utilizar es el siguiente. Ninguno de nosotros, oye los testimonios, volumen 2, página 69. ¿Cuántos? Ninguno de nosotros recibirá jamás. ¿Cuánto es jamás? Nunca. El sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. ¿Por qué nos toca a nosotros? ¿Por qué Dios nos hace responsables? Porque nosotros somos los que vamos a tomar la decisión.
el Señor va a proveer la fortaleza. El Señor nos da el Espíritu Santo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que nos toca a nosotros decidir si queremos o si no queremos ser. El Señor no puede obligarnos. Entonces, vean ustedes esta conjunción que aparece aquí en este párrafo. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces, o sea, hasta tanto eso ocurra, hasta tanto eso se lleve a cabo, hasta tanto nosotros hayamos recibido el sello de Dios, dice, entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros, como cayó la lluvia temprano sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Yo le pregunto, hermanos, ¿necesitamos ese poder especial del Espíritu Santo en lluvia tardía para poder terminar la obra? Claro que sí. Llevamos más de 170 años tratando de cumplir la misión que Dios nos ha puesto. Pero hasta ahora ha sido imposible. No es sino hasta que seamos investidos del poder del Espíritu Santo que entonces iremos calle arriba y calle abajo proclamando el Evangelio, y en muy corto tiempo el mundo recibirá la información que necesita para poder hacer una decisión inteligente. Dios nos da la oportunidad de cooperar con el Espíritu Santo en la limpieza de nuestros caracteres. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Dios nos insta. El Espíritu Santo habla a nuestra mente, a nuestro corazón, pero al fin y al cabo, los que deciden si quieren que eso ocurra somos nosotros. Significado de la purificación. Se habla mucho de la purificación de la iglesia. La iglesia tiene que ser purificada. El Señor dijo que el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿hasta cuándo? Hasta la siega. Y en la siega el Señor va a enviar ángeles para que hagan ¿qué cosa? Pues van a remover en primera instancia ¿a quiénes? A la cizaña, para que el trigo quede puro. En Mateo el capítulo 5, el versículo 48, el Señor dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la palabra en griego que se utiliza allí es teleios. Sed pues vosotros teleios, ¿como quién? No es como cualquier otro ser humano, no es como cualquier otro ángel, no es aún como el querubín que queda todavía en el cielo. No es como el ángel Gabriel, sino como ¿quién? Como vuestro Padre que está en los cielos. O sea que el Señor se aseguró de que haya una cualificación para aquellos que han de alcanzar la perfección. Teleios, perfecto, es la palabra original elegida por Mateo para expresar la orden divina en ambos señalamientos. Sed pues vosotros teleios, como vuestro Padre que está en los cielos es teleios. ¿Cuál es la connotación y alcance del significado de la palabra perfecto en el contexto teológico de Mateo 5:48? Vamos a mirar a ver qué más dice las Sagradas Escrituras. Y en 1 de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Solo Dios tiene perfección y santidad absoluta. O sea que tanto su naturaleza física como su naturaleza espiritual, su carácter, son absolutamente perfectos, completos. Cuando Dios hace referencia a la perfección humana, se refiere a su naturaleza espiritual, al carácter. Ni el hombre, ni ningún ser creado puede ser omnipotente, omnisciente o omnipresente. Esas son características específicas ¿de quién? Absolutamente de Dios. Así que Dios no está pidiendo al ser humano que seamos omniscientes,
ni omnipresentes, ni todopoderosos. Solo Dios posee tales características. Sin embargo, Dios demanda que todas sus criaturas posean un carácter semejante al suyo. No es semejante en la naturaleza física, si podemos decir, de Dios, sino más bien en su naturaleza espiritual, su carácter. Y esto aparece por todas las Sagradas Escrituras. Sed pues vosotros santos, porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Y el que comenzó la obra en ustedes la ha de terminar. Y Pablo dice que es necesario que tengamos la mente de Cristo. No es que tengamos el cuerpo de Cristo, es que tengamos la mente, el carácter de Cristo. Ser como Cristo en carácter. Hago esa salvedad para que no haya confusión en ninguna persona que piense que cuando yo digo que tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto, vayan a pensar que yo estoy diciendo que vamos a llegar a ser omniscientes, omnipresentes, omnipotentes. Nunca ningún ser creado va a alcanzar tal posición. Pero cuando se refiere al carácter de Dios es una cosa completamente diferente. La señora White dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así como Dios es perfecto en su elevada esfera de acción, el hombre puede ser perfecto en su esfera humana. El ideal del carácter cristiano es la semejanza ¿con quién? Con Cristo. Cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Cristo también es limpio. Como Dios es puro en su esfera, el hombre ha de serlo en la suya. Y lo será si Cristo es formado dentro de él la esperanza de gloria, porque imitará la vida de Cristo y reflejará su carácter. Así como Dios es santo en su esfera, el hombre caído por fe en Cristo debe ser santo en la suya. La santificación de los miembros de la iglesia es el propósito de Dios en todo su trato con su pueblo. Los eligió desde antes de la fundación del mundo para que fueran santos. La santificación, dice el Espíritu de Profecía, es el resultado de una vida de obediencia. Cada etapa de crecimiento alcanzada se considera perfecta. Si la semilla es buena, perfecta, la plantita va a crecer sin problema ninguno. Una vez que la planta brota, si es una plantita perfecta en su esfera, va a crecer y un día producirá frutos. Cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz porque la siega es llegada. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Escuchen lo demás, porque esto es sumamente importante. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Palabra de vida del Gran Maestro, página 46. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente, hermanos, y esto es algo serio, sumamente serio. ¿La iglesia va a ser purificada? Claro que sí, pero no en la forma como lo predicen Víctor Houteff y los davidianos. No es mediante una horrible matanza. Es a la manera misericordiosa de Dios. Son 3 los lugares de purificación. Deben ser purificados. Y estos 3 son el santuario celestial. ¿Tiene que ser purificado el santuario celestial, sí o no? Pero claro, si lo dice ahí, Daniel 8. Lo dice bien claro. Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Además del santuario también tiene que ser purificada la iglesia. Pero para que la iglesia pueda ser purificada tiene que también ser purificado el templo del alma. Porque una iglesia llena de pecadores, ¿se puede considerar una iglesia purificada? No, señores.
Dones espirituales, volumen 2, página 284. Pronto tomará lugar el zarandeo para purificar la iglesia. Y yo les pregunto, hermanos, ¿cómo es purificada la iglesia? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que ser eliminado el pecado. Pero si los miembros de la iglesia no han limpiado el templo del alma, ¿cómo puede ser purificada la iglesia? Entonces, ¿qué tiene que ser purificado primero? El templo del alma. ¿Cómo se purifica el templo del alma? Confesando nuestros pecados y apartándose del pecado. ¿Cómo se purifica la iglesia? De la misma manera, cuando los miembros confiesan y se apartan del pecado, ¿ok? Entonces la iglesia es purificada. ¿Cómo se purifica el santuario celestial? No es de la misma manera, ¿no? El santuario celestial es contaminado cuando nosotros confesamos nuestros pecados. No son los pecados inconfesos los que han de contaminar el santuario celestial. Son los pecados que nosotros confesamos que llegan al lugar santísimo del santuario celestial. El Señor entonces ha de limpiarlo, ha de perdonar los pecados. Y entonces, de esa manera, el santuario celestial es purificado. O sea que el santuario celestial no es purificado de la misma manera que la iglesia o que los hombres purifican su carácter a través de la confesión de sus pecados. Y ella dice que el zarandeo es lo que el Señor utilizará para purificar la iglesia. Y hay 4 elementos, 4 formas en que el Señor ha de usar para purificar la iglesia. El primero de ellos, el testimonio del testigo fiel y verdadero. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? El testigo fiel y verdadero no es otro que el Señor Jesús. ¿Y cuál es el testimonio del testigo fiel y verdadero? Pues eso aparece en el capítulo 3, el versículo 14 del libro de Apocalipsis, donde dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras. ¿Podemos engañar al Señor? Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso segará. Entonces sigue diciendo, el versículo 14. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué voy a hacer? Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Si yo le dijera una cosa como esa a la iglesia, me tiran de la iglesia, me sacan de la iglesia. ¿Pero quién está hablando aquí? Está hablando el testigo fiel y verdadero. Ese mensaje, dice la señora White, ese testimonio del testigo fiel y verdadero no va a ser bien recibido por los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos se piensan que son ricos, que lo saben todo, que son santos, que son perfectos, que no tienen necesidad de ninguna cosa. Y sigue diciendo ahí el Espíritu de Profecía, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo, que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo, una separación en el pueblo de Dios. Señores, a todo el mundo le gusta escuchar, a todos los miembros les gusta escuchar un sermón en donde los pongan por alto. Qué buenos estos miembros de la iglesia. Les encanta cuando le dicen, no importa cuántas veces usted peque,
No importa cuán profundo usted caiga. No importa cuántas veces regrese al fango de la perdición, Jesús lo va a sacar de ahí. Señores, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si bien es cierto que Jesús está dispuesto a descender y Jesús está dispuesto a perdonarnos, si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos con nosotros, a Jesucristo el justo. El problema es por cuánto tiempo. Si ustedes toman en consideración la vida de Esaú, el pobrecito, quiso arrepentirse después de lo que había hecho. Había vendido su primogenitura. Había declarado públicamente que no le interesaban nada las cosas de Dios. La Biblia y el Espíritu de Profecía dicen que él trató luego de arrepentirse, aún con lágrimas. ¿Pero qué pasó? Ya era demasiado tarde. Consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Después que le dice, yo soy el testigo fiel, el amén, verdadero, conozco tus obras, que eres tibio, aunque tú dices que eres rico y demás. ¿Cuál es el consejo que el Señor le da a la iglesia? Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego. ¿Qué representa ese oro? Representa el amor, representa la fe. Dice que compres también vestiduras blancas para que te vistas. Cuando no tenemos a Jesús, estamos espiritualmente hablando desnudos. Y luego dice, y te aconsejo que compres colirio. ¿Para qué? Para que te saques todo eso que entorpece, que puedas ver la realidad, que puedas ver la verdad que Dios está tratando de mostrarte. El colirio, muchos decimos, el colirio representa el Espíritu de Dios. Tenemos que ir un poquito más allá. El colirio representa el conocimiento que provee el Espíritu Santo de Dios al hombre. Necesitamos tener interés en recibir ese conocimiento. El Señor Jesús está dispuesto a clarificar, a hacernos entender a nosotros en nuestras mentes las verdades de las Sagradas Escrituras. Pero nosotros necesitamos hacer un esfuerzo por recibir ese conocimiento que el Espíritu Santo quiere darnos. Si usted nunca toma una Biblia para leerla, usted nunca toma un libro del Espíritu de Profecía, el Señor no va a hacer un milagro para inyectarle intravenosamente el conocimiento que necesitamos. Segundo elemento es la ley dominical. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? La marca de la bestia encuentra significado en la ley dominical. Ustedes recuerdan Apocalipsis 13, ¿no? Y se pondrá una marca, ¿dónde? ¿En la mano derecha o en la frente? Y el que no tenga esta marca no podrá comprar ni vender. Y esta es la marca de la bestia, la ley dominical. Aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. Dice más, la contienda es entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. En ese tiempo, ¿cuándo? Cuando se firme la ley dominical, cuando esté persiguiendo a aquellos que quieren guardar el sábado, dice, en este tiempo el oro será separado de la escoria, ¿dónde? En la iglesia, señores. Evento de los últimos días, página 178. En ese tiempo los cobardes,
aquellos que no quieren ir a la cárcel por el Señor, aquellos que no quieren ser perseguidos, que no quieren pasar hambre en lugares solitarios. ¿Saben lo que van a hacer? Van a abandonar el pueblo de Dios y se van a unir a las filas del enemigo. El gran asunto que pronto afrontaremos, la imposición de las leyes dominicales, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado. ¿Dice en algún momento que los matará? No, Señor. Ellos solitos, mire, se van a ir solitos, van a caminar fuera de la iglesia. Y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado. ¿Para qué? Para la lluvia tardía. Porque la lluvia tardía no se puede derramar sobre una iglesia que está toda contaminada con pecado. Tercer elemento. Cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, ¿qué estamos estudiando por los últimos 5 o 6 días? Hoy es la séptima. Una falsa teoría, una herejía. El movimiento davidiano, pero ese no es el único. Señores, está la reforma alemana, la reforma de aquí de los Estados Unidos. Está lo que se conoce en Virginia, no recuerdo que ellos hayan introducido un título en español, pero le llaman The Smyrna Gospel en Virginia. Y de allí hay un caballero que está enviando literatura para todos lugares en donde él niega la existencia del Espíritu Santo, en donde él niega que Jesús es Dios a la altura del Padre, sino que él dice que Jesús salió de Dios. Herejías por doquiera. Cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar, son como la arena movediza. ¿Quiénes son esos? Hermanos adventistas que muy pocas veces tomaron la Biblia en la mano para leerla, que muy pocas veces tomaron los libros del Espíritu de Profecía para leerlos, que no oraban antes de leer las Escrituras y por lo tanto no las entendían. Enfrentaremos falsas doctrinas de todo tipo y a menos que sepamos lo que Cristo ha dicho y sigamos sus instrucciones, seremos desviados. Yo no quiero ser desviado. Ustedes no quieren ser desviados. Ustedes quieren ir al reino de los cielos, ¿sí o no? Entonces, la única forma que pueden ir al reino de los cielos es si se ponen, si se depositan en las manos del Espíritu Santo. Dios despertará a sus hijos. Si otros medios fracasan, se levantarán herejías entre ellos que los zarandearán separando el tamo del trigo. Y precisamente ese es mi interés cuando yo voy a las diferentes iglesias a hacer esta presentación. Para abrirle los ojos a los hermanos, porque están viniendo muchas doctrinas que no tienen fundamento en las Sagradas Escrituras y llegan a la iglesia. Algunos son laicos que por algún motivo desarrollan sentimiento de rebeldía en contra de la iglesia. En otras instancias son pastores que piensan que fueron tratados injustamente, se apartan de la iglesia y entonces lo que hacen es guerrear en contra de la iglesia. Y de eso tenemos muchos ejemplos en el pasado que yo le podría decir, pero no es necesario. Enfrentaremos falsas doctrinas de todo tipo y a menos que sepamos lo que Cristo ha dicho y sigamos sus instrucciones, seremos desviados. El cuarto elemento, señores, el cuarto elemento es un elemento importante, aunque la mayor parte de los hermanos no piensan que eso es así. Zarandeo mediante la reforma pro salud. Y tan pronto los hermanos escuchan hablar de la reforma pro salud, inmediatamente levantan las antenas y se ponen en guardia. ¿Por qué? Porque una de las
de las formas más sutiles y que le ha dado más éxito al diablo es introducirse a través del apetito. ¿No le dio éxito allá en el huerto del Edén? Claro que sí. Y de allí en adelante fueron muchos más los que cayeron precisamente por el apetito. En el caso de Esaú, ¿cuál fue el problema? El apetito. Además de Eva, Esaú, si nosotros seguimos mirando las Sagradas Escrituras, fueron muchos y todavía siguen siendo hoy muchos los que caen como resultado del apetito. De allí que el Señor Jesús, el primer enfrentamiento con el diablo fue en referencia ¿a qué? Al apetito. Porque si Él vence en relación al apetito, entonces lo demás no es mucho problema. El apetito es un problema. A pesar de que la reforma pro salud no es meramente hablar de lo que uno come. Y muchos piensan que se refiere meramente a lo que uno come. Pero la reforma pro salud, y en esto Víctor Houteff falló de una forma terrible. Más tarde nosotros vamos a examinar un libro que él escribió, un libro de cocina. Cuando nosotros miremos las recetas que él presenta en ese libro de cocina, nos vamos a ver que él despreciaba completamente las ideas que había expuesto la señora White. Y él reclamó ser el profeta maestro. Él reclamó que él era el antitípico David, el antitípico Elías, el antitípico Josué, el antitípico Zorobabel, el antitípico qué sé yo cuántos más. Pero sin embargo, el profeta moderno no puede despreciar la luz que habían recibido los profetas del pasado. Es una de las formas de reconocer cuando un profeta es falso o es verdadero. Un profeta verdadero no va a hablar en contra de lo que ya había sido establecido en las Sagradas Escrituras y en nuestro caso, en el espíritu de profecía. Pero sin embargo, ese era el caso de Víctor Houteff. La obra de la Reforma Pro Salud es el medio que el Señor usa para minorar el sufrimiento en nuestro mundo y para purificar a su iglesia. ¿Cómo para purificar la iglesia? Pues en dos sentidos. Número uno, porque si usted sigue la Reforma Pro Salud, y eso incluye el uso que usted da al tiempo, ¿okay? Eso incluye cómo usted va a utilizar los 8 remedios naturales, ustedes recuerdan, ¿no? El agua, el sol, el aire, el descanso, el ejercicio, la temperancia, confianza en el poder divino. Señores, si nosotros hacemos uso de esos remedios naturales, nuestro cerebro está mucho mejor preparado para recibir la unción del Espíritu Santo de Dios. La verdad presente tiene que ver con la obra de la Reforma Pro Salud, tan ciertamente como los otros rasgos de la obra evangélica. ¿Escucharon eso bien? La verdad presente, el mensaje de la hora, el mensaje de los 3 ángeles y la Reforma Pro Salud tienen que ir tomados de la mano. Dicho sea de paso, la Reforma Pro Salud representa el brazo derecho, la cuña de entrada del mensaje de los 3 ángeles. La cita que sigue es un poquito fuerte, pero yo le voy a explicar cuál es la razón por la cual la sierva del Señor puso esa cita allí. Ella dice, muchos que están hoy solamente medio convertidos con respecto al consumo de carne, abandonarán el pueblo de Dios para no andar más con él. Y alguien tiene que prevenir al pueblo y alguien tiene que comunicar al pueblo lo que es necesario. Mi doctorado es en medicina natural. Por lo tanto, yo estoy
muy bien enterado en relación al daño que hace el consumo de la grasa animal. ¿Y cuál es el problema con el consumo de la grasa animal? Y yo no estoy diciendo que una persona que come carne está cometiendo pecado. Yo no estoy diciendo que con una persona que come carne, alimento animal, se va a perder. En nada estoy tratando yo de mencionar una cosa como esa, ¿ok? Porque eso no lo dice en ningún sitio. No hay respaldo para decir que si una persona come carne se va a perder. Por supuesto, la señora White sí dice que aquellos que se rebelan en contra de la voluntad expresa de Dios no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuál es el problema con el consumo de la carne? Pues miren, el problema es que nuestro sistema digestivo, el sistema gastrointestinal, no puede digerir a capacidad la grasa animal. Entonces, si no la puede digerir, no la puede metabolizar como debiera, entonces ocurren dos cosas. Esa grasa se almacena en el hígado. Y si se almacena demasiada de esa grasa en el hígado un día va a estar tan lleno de grasa que no va a funcionar debidamente, no va a llevar a cabo las filtraciones que debiera a causa de que es un hígado graso. La otra posibilidad es que esta grasa pase directamente al sistema circulatorio. Si pasa al sistema circulatorio, entonces tenemos un problema allí en el sistema circulatorio. Porque a medida que esta grasa está moviéndose a través de los vasos sanguíneos, particularmente en las arterias, se está acumulando en las paredes internas de la arteria. A medida que se va acumulando en estas arterias, entonces va endureciendo las arterias. Las arterias necesitan tener un grado de elasticidad suficientemente eficiente para que cuando el riego sanguíneo va pasando por esos vasos, la arteria se extiende. Y luego que la sangre ha pasado, se contrae. Pero ¿qué pasa cuando la arteria está demasiado endurecida? ¿Qué pasa? Que hay menos elasticidad. Si hay menos elasticidad, entonces está pasando por allí un flujo de sangre menor. Si hay un menor flujo de sangre, porque está demasiado apretada, entonces el corazón tiene que trabajar más fuerte, tiene que bombear más fuerte para poder empujar la sangre a través de esas arterias. A medida que el corazón tiene que empujar con mayor fuerza, entonces el corazón se atrofia. Eso quiere decir que se pone grande. Si el corazón se pone grande, entonces también pierde elasticidad. ¿Por qué? Porque el corazón es un músculo. Y entonces, una vez que pierde elasticidad, pierde la capacidad de bombear con mucha eficiencia. Entonces, meramente parece contraerse, pero no se contrae completamente. Así que queda parte de esa sangre en el corazón que eventualmente, cuando es demasiada, entonces es desviada en retrospecto hacia los pulmones. Así que el problema es, número uno, si esta grasa endurece los vasos sanguíneos, entonces no hay suficiente flujo de sangre oxigenada a las extremidades, los pies y por supuesto el cerebro. El cerebro necesita un flujo de sangre suficiente para poder funcionar como es debido. Entonces, precisamente por eso es que el espíritu de profecía aconseja que eliminemos tanto como sea posible el consumo de grasa animal. Porque cuando consumimos grasa animal, como resultado, estamos afectando el cerebro. Y el cerebro es el lugar en donde
el Espíritu Santo se comunica con el hombre. Entonces, por eso es que la sierva del Señor dice que nos comportamos entonces en una manera deficiente. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo sangre oxigenada, eso afecta nuestra capacidad para razonar. El otro problema con la grasa es que si estos coágulos de grasa se unen uno con el otro, poco a poco van formando un coágulo mayor. En una ocasión, ese coágulo de grasa puede desprenderse, y si se desprende y comienza a viajar por los vasos sanguíneos, una vez que llega a los vasos sanguíneos más pequeños, los más estrechos, ¿qué va a hacer? Va a detener el flujo de sangre. Si ocurre en una de las arterias coronarias, entonces esa área donde no está llegando sangre se va a morir y la persona va a sufrir un ataque al miocardio, al corazón. Una vez que ese tejido ha sido damnificado, ese tejido no va a funcionar debidamente de allí en adelante. Si el alojo de ese coágulo es en el cerebro, entonces la persona va a sufrir un ataque cerebral. Entonces, o queda paralítico de un lado, del otro, cuadraplégico, pero va sin lugar a dudas a tener un resultado negativo a causa del consumo de un alimento que nunca debió haber penetrado en el estómago del ser humano. Pero cabe otra posibilidad. Y esta otra posibilidad es algo que me toca muy de cerca. ¿Por qué? Porque mi papá hace unos años, lamentablemente, se le desarrolló un tumor en el páncreas y le dio cáncer en el páncreas. Yo estaba acá en los Estados Unidos, viviendo en los Estados Unidos en ese tiempo, y él estaba allá en Puerto Rico. Así que cuando yo fui a visitarlos y palpé, mi papá ya estaba sumamente crecido. Lo llevé donde un médico amigo mío, adventista, y me dijo, ya es muy tarde. No es necesario operarlo porque no va a sobrevivir la operación y porque no va a tener éxito ninguno. Está allá en el páncreas, no podemos hacer nada. En ese tiempo ya yo había terminado mis estudios en medicina natural y estaba llevando a cabo un internado en Nueva York. Así que yo le dije a mi papá, si tiene la bondad, papá, quisieras ir conmigo a los Estados Unidos y en lugar de medicina como la conocemos nosotros, ¿por qué no permites que te tratemos de forma natural? Y él dijo, muy bien, no hay problema ninguno. Si la medicina convencional no puede ayudarme, pues yo estoy dispuesto a ir. Para hacer una historia larga, corta, en 3 semanas el cáncer de mi papá había desaparecido completamente. Así que mi papá dijo, me regreso entonces para mi país. Lo llevé al aeropuerto, se fue de regreso para allá. Pero luego le descubrieron, mi papá tenía diabetes y le descubrieron que tenía uno de los dedos de los pies, se le estaba poniendo rojo. El médico que lo examinó allá, a mí nadie me dijo nada en ese tiempo, pero el médico que lo examinó allá determinó que ese pie se le iba a damnificar completamente, gangrena, así que vamos a eliminarlo. Entonces decidieron eliminarle ese pie a mi papá. Lamentablemente el médico decidió no darle heparina y mi papá sufrió a los 3 días una embolia pulmonar.
Eso es lo que sucede cuando hay un coágulo, ora sea de sangre, ora sea de grasa, y se aloja en una de las arterias del pulmón. Entonces ya no hay remedio, no hubo medio de llevarlo a tiempo al hospital y lamentablemente él falleció. Si los hermanos, en lugar de ponerse en contra de lo que dice el Espíritu de Profecía, entendieran que es el Espíritu de Dios tratando de conducirnos al estado original en que Adán y Eva vivían en este mundo, entonces sería mucho más fácil para que el Espíritu Santo se pueda comunicar con los seres humanos. Dios quiere que nosotros regresemos a ese estado original, a vivir sin la necesidad de tener que consumir alimentos de origen animal. Después de todo, yo he buscado en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, he visto algunas de las cosas que va a haber en la tierra nueva y algunas de las cosas que va a haber en el cielo. Y dice que va a haber un río que va a ser como el cristal. Dice que las calles van a ser de oro. Entonces estaba buscando yo si pudiera, ¿verdad?, echarle al Google esa aplicación del internet, y yo pudiera encontrar a ver si allá en el cielo, en qué esquina van a tener las carnicerías, pero no hay carnicerías ni allá ni en la tierra nueva. Recuerden, hermanos, este es el lugar donde nos estamos entrenando para vivir, ¿dónde? Para vivir en el cielo. Quiere el cielo ayudarnos. El Señor quiere purificar la iglesia, pero el Señor no puede hacerlo sin el consentimiento de los miembros. Tenemos nosotros que cooperar con el Espíritu Santo de Dios. Él nos ama. Él no quiere que nos perdamos. Él quiere que todos lleguemos al cielo. Él nos da todas las formas posibles para que nosotros estemos en armonía con el mensaje de salvación. Quiere el cielo que nosotros podamos decidir cooperar con el Espíritu Santo y ver las reformas pro salud como una forma efectiva, positiva, para acercarnos cada día más a Dios. ¿Oramos? Padre y Señor que habitas en el cielo, te damos gracias nuevamente porque eres un Dios de piedad, porque quieres proteger a tu pueblo, porque quieres purificar a tu pueblo, porque quieres ayudar a tu pueblo para que pueda caminar mucho más cerca de ti. Gracias por todo el interés que tienes en nosotros. Ahora, Señor, suplicamos que te acuerdes de nosotros cuando vengas en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.